uno de nuestros estudios sobre Génesis 3 que teníamos hace algunas semanas, hablábamos de la actitud que Adán y Eva tomaron justo después de la caída. Y en la narrativa de Génesis enfatizábamos los dos sentimientos que ellos tuvieron, que fue el temor y la vergüenza. Y lo que la narrativa de Génesis nos enseña en cuanto al temor y la vergüenza es que ambos son fruto de la culpa, del pecado. Quien no tiene pecado no siente temor, no siente vergüenza. No hay temor y no hay vergüenza. Y hermanos, hablando del temor, vamos a Éxodo, en el capítulo que leímos para esta noche, en Éxodo 12. El día de ayer meditábamos en el decreto que da nuestro Dios respecto a la 10ª plaga. Y el Señor habla entonces de cómo en esa noche iba a golpear a la tierra de Egipto. Y hermanos, hablando del temor y de la vergüenza, nada más imagínense cómo era la tensión emocional, cómo estaban los ánimos de Israel y del pueblo de Egipto, sabiendo lo que se avecinaba. Ese mismo día en la tarde, Moisés había declarado la palabra de Dios concerniente a esta última plaga. Y piensen ustedes en el temor que hubo, y eso lo declara la palabra de Dios, el temor que hubo en toda la tierra de Egipto. Y dice la palabra claramente, como no había habido jamás en la tierra de Egipto. Imagínense el temor, el terror de saber que Dios iba a golpear la tierra. Y les diré que hacía un buen tiempo que la humanidad no sentía tal terror ante la ira de nuestro Dios. Y hermanos, muy curiosamente, cuando el Señor describe la Pascua, dice el versículo 12 de Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Hermanos, este Dios ya les había quedado claro a los egipcios que este Dios no era como los suyos. No era una escultura muerta, no era un hecho sobrenatural. Este era el Dios de los hebreos y a ellos les había quedado bastante claro. Y hermanos, en esa noche el Señor iba a proclamar en toda la tierra de Egipto lo que la palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Ese pago, ese Dios que el impío se encuentra cara a cara. Hermanos, este es el Dios que el hombre sin Dios se enfrenta. Este es el Dios con el que el impío juega a las venciditas. Y lo más curioso, hermanos, es que a pesar del terror que representa estar en las manos del Dios vivo, para el impío, para el que endurece su corazón, a pesar del temor, a pesar de la vergüenza, se atreve a retar a Dios. Y hermanos, esta soberbia tranquila, esta soberbia apacible es la que reinaba en el corazón de Faraón en esa noche.
todo está bien. Y tristemente, hermanos, ahora que hemos estado haciendo esta comparación entre la Semana Santa y la semana del Éxodo, que no fue una semana, fueron más tiempos, hemos estado viendo cómo la historia se repite tanto en el corazón del impío como en el corazón de Dios. Y este corazón soberbio, tranquilo, sin ningún problema, es el mismo que estuvo en Judas en aquella noche de la última cena. Está viendo que el juicio de Dios se acerca y el Señor Jesús lo dice, y está tranquilo como si nada. Fíjense, hermanos, cómo dice la palabra que los discípulos todavía empiezan a discutir entre ellos quién será. Tan tranquilo estaba que ni aparentaba lo que había en su corazón. Y muy triste es que los evangelios nos relatan, a la par del que estamos leyendo en esta noche, que Él mojó su pan en la copa del Señor, como si nada pasa. Fíjense qué soberbia, qué corazón tan oscuro, que se pone a hablar con Dios como si nada pasa. Y muy triste es que San Juan 13:30, a propósito de este momento, Juan 13:30 nos dice, y era ya de noche. El Señor Jesús le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Nada más piensan qué estaba pasando por la cabeza de Judas cuando el Señor ya lo cachó. ¿Y qué hace? No pide perdón, no hace nada, simplemente sale. Y San Juan el teólogo nos dice que ya era de noche. Qué triste esta condición del corazón humano. Hermanos, la narrativa de esta última plaga que golpeó Egipto, de todas las plagas en las que la palabra de Dios específicamente dice que el Señor se levanta y dice que Él personalmente herirá a Egipto. Si ustedes leen con detenimiento en el capítulo 11, habla como Dios no va a enviar nada, Dios no va a decirle a Moisés, di esto, Dios no le dice a Moisés, proclama esto, Dios mismo en esa noche iba a herir la tierra de Egipto. Y hablando de imagínense el terror, decía yo al principio, de escuchar en aquella noche que el Señor viene. Piensen ustedes en todos los oficiales de Egipto, en la corte de Faraón, que escucharon la palabra y que en la noche esa están escuchando cómo Dios desciende sobre Egipto. Hermanos, ¿ese no fue un encuentro bonito entre Dios y el hombre? Y la narrativa, lo duro que nos relata el Éxodo, la llegada del Señor en este momento, solo es comparable con aquella vez en la que el Señor en Génesis 3 desciende al huerto de Edén. Dice Génesis 3, después precisamente de los hechos de la caída, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, esa era la experiencia más hermosa que Adán y Eva tenían todos los días. Ver al Señor cara a cara, caminar con Él en el huerto, y de repente, una vez que hay culpa, una vez que hay pecado, cuando escuchan al Señor descender, sienten un terror como el mismo que se sintió en la tierra de Egipto.
Y fíjense, hermanos, cómo tanto en una narrativa como en otra se refleja todo en la noche en la que el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní. El Señor, por ejemplo, en Génesis confronta el pecado, confronta al pecador con una pregunta obvia. El Señor no necesita andar preguntando cosas, es por el bien del hombre. El Señor le dice, ¿dónde estás tú? En Génesis 3:9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué no sabía? Y fíjense lo triste que dice San Juan a 18, hablando del tiempo en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesús, cuando venían a aprenderlo, hace una pregunta obvia. San Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Fíjense cómo el Señor confronta al pecador preguntándole, ¿qué quieres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás haciendo? Y hermanos, lo más triste es que en estos aspectos, en estas situaciones, el poder y la justicia de Dios nos consumen. Sentimos, hermanos, el peso de la presencia de Dios hiriendo a Egipto. Su presencia, su justicia, trayendo destrucción sobre toda la tierra de Egipto hasta la casa de Faraón. Y uno dice, sí, pero ese era Dios del Antiguo Testamento. Jesús no era el mismo. Miren cómo el Evangelio de Juan de la nada describe un evento pequeñito, pero sorprendente. Le responden entonces las personas, a Jesús Nazareno, dijeron los soldados y Judas y los alguaciles. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero fíjense, hermanos, cuando el Señor Jesús pronuncia su nombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Este no era un pleitito entre soldados y un criminal. Este era un pleitito entre gente entrenada y un carpintero. Estos hombres estaban enfrentando al Dios del universo. Y hermanos, qué triste que, así como nos narra aquí San Juan los hechos del Getsemaní, en justo el día anterior de que el éxodo sucediera, la noche anterior de que el pueblo de Israel saliera del éxodo, esta noche anterior a que el Señor Jesús muriera en la cruz, el juicio de Dios fue pronunciado sobre estos hombres, sobre los enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta que todos los hechos de la Pascua fueron declaraciones de juicio en contra del pecador? Y esa es la realidad, hermanos, que nos confronta como pecadores. Este es el Dios con el que estamos tratando. Y sin embargo, hermanos, en esta noche que conmemoramos la noche anterior al Éxodo y la noche anterior a la Pasión, el Señor hace algo en particular por su pueblo. Justo antes de que el Señor hiera a la tierra de Egipto y hiera a la muerte y el Hades, el Señor hace algo por nosotros
por su pueblo en Egipto y por su pueblo ahora en la iglesia. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, en esta noche en la que hemos visto que Dios se prepara para visitar Egipto y para visitar el Hades, el Señor prepara una víctima pascual. El Señor prepara un inocente para que su vida nos dé vida a nosotros, para que su pureza, para que su limpieza, su inocencia, cubra nuestra culpa y nuestra vergüenza. Y así como el Señor preparó pieles de animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, para cubrir su culpa, el Señor preparó la Pascua para que la sangre del Cordero cubriera las puertas y los dinteles de las casas de su pueblo y la mortandad no entrara en ellos. Y hermanos, esta es la misma víctima, esta es la misma situación que nuestro Señor Jesús hace con nosotros a través del sacramento. Cuando nosotros participamos del sacramento, hermanos, estamos pintando la casa de nuestro corazón con la sangre del Cordero. Y el Señor, a través del perdón que nos ha prometido en el sacramento, nos cubre de nuestra vergüenza, nos cubre de nuestro pecado y principalmente nos libra del temor. Fíjense, hermanos, cómo a pesar de que esta noche fue lo más terrible para Egipto, para el pueblo de Israel fue la prueba de que el Señor estaba de su lado y de que el Señor vivía para ellos y por ellos. Por eso San Pablo dice que el que come indignamente, juicio come y bebe para sí, porque el que no participa del sacramento del Señor es como los egipcios. El que no pone la sangre de Jesús en su corazón participando del sacramento no tiene parte con nuestro Dios. Hermanos, ¿se ha notado que no es un simbolito nada más? ¿Se ha notado que no es una tradicioncita nada más? En este día, en el sacramento, nosotros somos partícipes de ese cuerpo, de esa sangre que presente en el sacramento nos cubre de nuestra vergüenza, nos cubre de nuestro pecado y nos libra del temor. Y por eso, hermanos, en este día nosotros podemos dormir tranquilos. Por eso, hermanos, nosotros en esta noche, mientras el Señor en aquella ocasión sufrió, mientras estuvo en la cárcel, mientras lloró en el huerto de Getsemaní, nosotros podemos estar tranquilos y descansar porque su sangre ha cubierto la culpa y la vergüenza nuestra. Y el Señor dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, para nosotros los cristianos, la Santa Cena, la Pascua instituida por nuestro Dios, es la señal de que Él nos ha perdonado y que Él nos ha librado de la muerte y del Hades. Y mañana que celebremos el Éxodo, que celebremos la victoria del Señor sobre el mar, vamos a darnos cuenta que lo que Él nos promete y nos afirma en el sacramento, Él lo cumple en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vamos a estar de pie y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque Tú eres el Dios de nuestra Pascua. Gracias, Señor, te damos porque Tú eres
el Salvador que ha cubierto nuestra vergüenza, que ha cubierto, Señor, nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, porque voluntariamente quisiste, Señor, tomar nuestra culpa, quisiste, Señor, tomar nuestra vergüenza para darnos tu dignidad y para darnos tu pureza, Señor. Te ruego, Padre, que en esta noche y en cada ocasión que participemos del sacramento, nos demos cuenta, Señor, de lo que significa tomar y comer tu cuerpo y tu preciosísima sangre. Gracias, Señor, porque no son símbolos nada más, porque no son tradiciones humanas nada más, sino son la promesa, son el Evangelio en elemento que nos da el perdón de pecados y nos asegura la vida eterna. Te ruego, Padre, que ahora que participemos del sacramento, tú, Señor, hagas con nosotros como lo prometiste en Egipto, y pases de nosotros, Señor, y perdones nuestro pecado, para que la mortandad no toque en nuestros corazones. Guárdanos, Padre, a cada uno de nosotros y permítanos descansar confiadamente en las promesas de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.